Cuando terminó la guerra en Europa, los aliados se enfrentaron a una tarea sin precedentes: juzgar públicamente a los principales dirigentes de un Estado derrotado por crímenes cometidos durante años en múltiples frentes y contra poblaciones enteras. De esa decisión nació el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Pero antes de que los acusados se sentaran frente a los jueces, alguien tenía que responder una pregunta previa. ¿Estaban mentalmente capacitados para ser juzgados? En ese contexto apareció el nombre de Douglas Kelly. Era un oficial relativamente joven, formado en psiquiatría y con experiencia en el Teatro Europeo de Operaciones. El ejército estadounidense le encargó una función doble: evaluar la salud mental de los detenidos y ayudar a mantenerlos estables hasta el final del proceso. Había un componente pragmático muy claro: un estallido psicótico, un colapso nervioso o una ola de suicidios podía poner en riesgo la legitimidad de los juicios. La prisión de Nuremberg, dirigida por el coronel Burton Andrews, se convirtió en el laboratorio de trabajo de Kelly. En un mismo pasillo, en celdas numeradas, se concentraban algunas de las figuras más temidas del siglo XX: Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, entre otros. Cada uno de ellos cargaba una historia personal, un rango militar o político y un conjunto de acusaciones que iban desde conspiración hasta genocidio. El psiquiatra debía ver, uno por uno, a todos esos hombres. La misión oficial estaba perfectamente definida en términos legales. Kelly tenía que determinar si los acusados comprendían la naturaleza de los cargos, si podían colaborar con sus abogados y si distinguían, en términos básicos, el bien del mal. Si un prisionero presentaba un cuadro psicótico severo, delirios incontrolables o deterioro cognitivo extremo, su capacidad para ser juzgado quedaba en duda. El tribunal necesitaba informes claros, directos, sin ambigüedades, pero desde el principio, Kelly sintió que esa no era toda la historia. No estaba frente a pacientes admitidos voluntariamente en un hospital, sino ante responsables directos de un aparato de destrucción masiva. La pregunta profesional: ¿es competente para ser juzgado?, se mezclaba en su mente con otra, mucho más amplia: ¿qué hace que una persona así llegue a ordenar y justificar crímenes de semejante escala? El encargo médico se transformó, casi inevitablemente, en un experimento psicológico único. El ambiente de la prisión reforzaba esa sensación. Las celdas eran pequeñas, iluminadas de forma constante, vigiladas día y noche. Los guardias debían registrar cualquier gesto extraño, cualquier comentario que insinuara intención suicida. No era una preocupación teórica. Algunos detenidos nazis ya se habían quitado la vida antes de los juicios, y los aliados querían evitar que eso se repitiera. Cada frasco, cada cuerda, cada objeto potencialmente peligroso estaba controlado. En medio de ese entorno rígido, Kelly se movía con una libertad relativa. Tenía acceso diario a las celdas, podía conversar con los prisioneros, observarlos en momentos de calma y de tensión, ver cómo reaccionaban ante noticias del exterior o decisiones del tribunal. Muy pronto entendió que no bastaba con aplicar un par de tests y firmar un informe. Si quería comprender qué clase de hombres tenía delante, necesitaba tiempo, repetición, contraste entre lo que decían y cómo lo decían. Al principio, el propio Kelly esperaba encontrar un patrón claro de enfermedad mental. No necesariamente en todos, pero sí en los cabecillas. Delirios de grandeza que rozaran la psicosis, desconexión de la realidad, algún tipo de trastorno que explicara lo que habían hecho. Le parecía casi imposible que decisiones tan extremas pudieran nacer de mentes corrientes. Ese prejuicio inicial, compartido por buena parte del público, le daba a su misión un tinte casi esperanzador. Si los nazis resultaban estar locos, quizá el mundo pudiera tranquilizarse pensando que lo ocurrido era una anomalía irrepetible. Pero a medida que avanzaban los días, su atención se fue desplazando de la búsqueda de síntomas llamativos hacia algo más sutil. La estructura de la personalidad, la forma de razonar, las justificaciones morales que los reos usaban para explicar su papel en el régimen. El trabajo dejó de ser un simple filtro médico y se convirtió en una especie de interrogatorio psicológico paralelo al proceso judicial, en el que el propio Kelly era juez, observador y, en cierta medida, única audiencia. En ese escenario, Hermann Göring empezó a destacarse de inmediato, no solo por su rango, sino por la manera en que tomaba el control de cualquier espacio donde entraba.
El psiquiatra comprendió rápidamente que su misión no sería un trámite clínico rutinario. Evaluar la mente de Göring se convertiría en el centro de su trabajo en Nuremberg y en la clave para responder la pregunta que lo perseguía desde su llegada. Si este hombre no estaba loco, ¿qué era exactamente? El paciente que mandaba en la celda, primer retrato de Hermann Göring. Cuando Douglas Kelly empezó sus rondas por el pasillo de celdas de Nuremberg, no tardó en identificar quién era el eje invisible de aquel pequeño universo. No hacía falta leer la ficha. Bastaba con observar unos minutos para entender que, incluso derrotado, sin uniforme y tras las rejas, Hermann Göring seguía comportándose como un hombre habituado a mandar. Los demás acusados miraban de reojo hacia su puerta. Esperaban sus comentarios, medían sus palabras según la reacción del antiguo mariscal del Reich. A primera vista, la figura de Göring llamaba la atención por pura presencia física. Había adelgazado de manera notable desde su captura tras un proceso controlado de desintoxicación de la morfina a la que había sido adicto durante años, pero aún así conservaba una corpulencia imponente, una postura erguida y una forma de ocupar el espacio que imponía respeto incluso en la estrechez de una celda. Cuando se sentaba frente a Kelly, no lo hacía como un paciente inseguro, sino como un hombre acostumbrado a despachar asuntos de Estado. Desde las primeras entrevistas, el psiquiatra notó que Göring tenía un talento especial para apropiarse de la situación. Se levantaba cuando entraba un oficial, saludaba con cortesía calculada, soltaba una broma o un comentario ingenioso para destensar el ambiente y, en cuestión de segundos, parecía ser él quien recibía a los visitantes, no al revés. En las conversaciones con Kelly, respondía a las preguntas con soltura, a menudo ampliándolas, desviando el foco hacia los temas que le resultaban más favorables. No mostraba ansiedad aparente, ni miedo explícito, ni rastros de confusión mental. En el patio de recreo, durante los paseos controlados, su liderazgo era aún más evidente. Los otros prisioneros tendían a agruparse de forma natural alrededor de él. Algunos buscaban su aprobación, otros su protección simbólica o al menos su compañía. Göring distribuía comentarios sarcásticos, observaciones políticas y recuerdos de la época del poder con una mezcla de nostalgia y soberbia. La jerarquía informal de la prisión reproducía, en versión reducida, la estructura de poder del antiguo régimen, y él estaba en la cúspide. Kelly observaba este comportamiento con curiosidad clínica. Para un psiquiatra acostumbrado a ver a sus pacientes en contextos hospitalarios donde la autoridad pertenece al médico, resultaba desconcertante tratar con alguien que parecía reclamar el control de la escena incluso en calidad de reo. En lugar de un hombre quebrado por la derrota, encontraba a un individuo que seguía usando su carisma como herramienta de dominio. Esa capacidad de organizar el entorno social a su alrededor era, para Kelly, una de las claves del personaje. En las entrevistas uno a uno, Göring desplegaba toda su habilidad para presentarse como figura histórica. Le gustaba relatar episodios de su pasado, sus tiempos como as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, su papel en los primeros años del partido nazi, su ascenso vertiginoso en la jerarquía del Tercer Reich. Narraba batallas políticas, intrigas internas, decisiones de alto nivel, siempre con él en el centro de la escena. Kelly notó que incluso cuando admitía errores, lo hacía de forma que reforzara su imagen de hombre fuerte, imprescindible, casi trágico. Lo que llamaba la atención no era solo el contenido de sus palabras, sino el tono. Göring hablaba con claridad, con frases bien construidas, usando el humor cuando le convenía y el dramatismo cuando quería subrayar un punto. Podía pasar de la arrogancia al victimismo en cuestión de segundos si percibía que eso generaba cierta empatía en el interlocutor. Nunca parecía perder de vista el efecto que causaban sus palabras. No era el discurso de un delirante, era la actuación calculada de alguien que sabía que todavía tenía una audiencia. Kelly también se fijó en la forma en que Göring gestionaba la información dentro de la prisión. El antiguo jerarca nazi se presentaba ante los demás detenidos como un experto en el sistema judicial aliado, alguien que sabía cómo funcionaban los americanos y qué podían esperar del tribunal. A veces minimizaba la gravedad de la situación, otras veces se mostraba desafiante, insistiendo en que la historia los juzgaría de manera diferente. Esa combinación de seguridad y desafío reforzaba su liderazgo informal. En privado, sin embargo, afloraba otra faceta.
En algunas sesiones, cuando se sentía más relajado, Göring dejaba ver momentos de introspección calculada. Podía reconocer que la guerra estaba perdida, que el Reich se había derrumbado y que probablemente no saldría vivo de Nuremberg. Pero incluso entonces, su principal preocupación parecía ser cómo sería recordado. Volvía una y otra vez a la idea de la posteridad, de su lugar en los libros de historia, de la imagen que quedaría grabada de él. El miedo no era tanto a la muerte como a la irrelevancia. Para Kelly, ese detalle era fundamental. Un hombre obsesionado con su legado está constantemente actuando, incluso en la intimidad de una celda. Cada gesto, cada respuesta, cada confidencia potencial se convierte en una pieza de la imagen que quiere construir. El psiquiatra comprendió que, al sentarse frente a Göring, no solo estaba hablando con un acusado, estaba enfrentándose a un actor que se sabía observado y que utilizaba la situación para seguir ejerciendo control. La relación entre ambos se fue cargando de matices. Göring parecía disfrutar del juego intelectual de las entrevistas. A veces intentaba invertir los papeles, haciéndole preguntas a Kelly sobre la política estadounidense, sobre la moral de los bombardeos aliados, sobre el futuro de Alemania. Todo ello tenía un doble objetivo: humanizarse ante el médico y al mismo tiempo ponerlo a prueba, medir sus reacciones, explorar hasta qué punto podía influirlo. Kelly, por su parte, trataba de mantener una distancia profesional, pero no podía negar que el sujeto le resultaba fascinante. El contraste entre el expediente de crímenes y el hombre concreto que tenía delante era brutal. No veía a un individuo descompuesto, incoherente o fuera de la realidad, sino a alguien que conservaba un notable control de sí mismo y de los demás, incluso en la peor circunstancia de su vida. Esa discordancia entre la monstruosidad de los actos y la aparente normalidad del comportamiento fue calando en el psiquiatra, que empezó a sospechar que su misión en Nuremberg lo llevaría a una conclusión que nadie quería oír. En el laboratorio de la mente, pruebas psicológicas y resultados. Para Douglas Kelly, las impresiones que se formaban en el pasillo de celdas no eran suficientes. El psiquiatra quería algo más que intuiciones sobre el carácter de Göring y los demás reos. Necesitaba datos. Venía de un entorno académico muy marcado por el auge de los tests psicológicos. Había trabajado en el Instituto Rorschach y estaba impregnado de la idea de que la mente se podía describir con procedimientos sistemáticos. Nuremberg le ofrecía, en ese sentido, un laboratorio único y aterrador. 22 dirigentes de un régimen criminal concentrados en un mismo lugar, dispuestos o no a dejarse examinar. La batería que Kelly preparó combinaba varios niveles. Primero, un examen médico completo. Estado físico general, antecedentes de enfermedades, posibles secuelas de heridas de guerra, consumo de sustancias. Sabía que cualquier alteración orgánica podía influir en la conducta o simular un trastorno mental. Después, entrevistas clínicas prolongadas en las que no solo hacía preguntas directas, sino que observaba la forma de hablar, la coherencia del discurso, los lapsos, los silencios y, por último, los instrumentos más novedosos: pruebas de inteligencia y test proyectivos, en especial las láminas de Rorschach, esas manchas de tinta aparentemente simétricas que invitaban a la interpretación. Con Hermann Göring aplicó el paquete completo. Empezó por las pruebas de inteligencia. El antiguo mariscal del Reich se mostró encantado de participar. Para un hombre obsesionado con la jerarquía, cualquier ranking era una oportunidad para destacar. Frente a los problemas de vocabulario, razonamiento lógico y comprensión de situaciones, respondía con rapidez, a menudo con una pequeña sonrisa de suficiencia, como si el ejercicio le divirtiera. El resultado fue contundente. Kelly registró un cociente intelectual de 138, uno de los más altos entre los acusados. Esa cifra, lejos de sorprender a Göring, pareció confirmar la imagen grandiosa que tenía de sí mismo. Desde el punto de vista clínico, aquel número tenía un doble filo. Por un lado, reforzaba la impresión de que no estaba ante un individuo deteriorado, sino muy capaz de entender matices, consecuencias, estrategias. Por otro, obligaba a descartar cierto tipo de explicaciones fáciles. Era difícil sostener que decisiones tan complejas como la construcción del aparato represivo nazi fueran fruto de una mente torpe o confusa. Para Kelly, el alto nivel intelectual de Göring hacía más inquietante, no menos, su historial criminal. El siguiente paso fueron los tests proyectivos.
Con las láminas de Rorschach, la idea era menos medir que observar cómo el sujeto organizaba la realidad ambigua. A cada mancha, el evaluado debía decir qué veía y explicar por qué. Göring se acercó a la tarea con una mezcla de curiosidad y teatralidad. Tomaba cada lámina con cuidado, la giraba, la comentaba en voz alta, como si estuviera participando en un juego de salón. Las respuestas que ofrecía tendían a ser estructuradas. No divagaba sin rumbo ni se perdía en asociaciones incoherentes. Veía figuras humanas, animales, escenas de acción. A menudo introducía elementos de movimiento, de combate, de fuerza. No había alucinaciones ni rupturas con la realidad perceptiva básica. Eso para Kelly era un dato clave. El test no revelaba una psicosis, un mundo privado desconectado de lo real, sino una mente que utilizaba categorías de poder, lucha y liderazgo para organizar incluso imágenes neutras. En paralelo, pedía a los prisioneros que escribieran breves autobiografías. Göring se explayó con entusiasmo. En esas páginas, el psiquiatra encontró una versión escrita de lo que ya escuchaba en las entrevistas, un relato centrado en sí mismo, en su coraje, en su ascenso, en sus sacrificios por Alemania. Los fracasos se atribuían a otros, las decisiones más duras se justificaban como inevitables. Esa combinación de autojustificación y orgullo encajaba con el perfil que emergía de las otras pruebas. Kelly no trabajaba solo. Gustave Gilbert, psicólogo social y oficial del ejército, colaboraba estrechamente con él, especialmente en la administración de tests y en la traducción cuando era necesario. Ambos compartían protocolos y registros, pero no siempre las mismas interpretaciones. Mientras Kelly tendía a fijarse en la estructura cognitiva y la ausencia de desorganización, Gilbert ponía el acento en los aspectos morales y en el contenido ideológico de las respuestas. Esa diferencia de énfasis se haría más visible con el tiempo, pero ya estaba presente en esta fase de evaluación técnica. Vista en conjunto, la información reunida sobre Göring dibujaba un perfil consistente. En ningún momento apareció evidencia de alucinaciones, delirios persecutorios, pérdidas de memoria masivas o confusiones graves. No había signos de demencia ni de trastorno orgánico cerebral. El pensamiento era organizado, la atención sostenida, la orientación intacta. Sus bromas, su ironía y sus cambios de tono estaban perfectamente calculados, no eran estallidos imprevisibles. Lo que sí emergió con fuerza era un rasgo que Kelly anotó una y otra vez: el egocentrismo extremo. En las conversaciones, en los tests, en los escritos, Göring se situaba en el centro de todo. El destino de Alemania, el curso de la guerra, las decisiones políticas, incluso el significado de los juicios parecían girar en su relato alrededor de su figura. El test de inteligencia mostraba capacidad, el Rorschach, una imaginación cargada de poder y acción, la autobiografía, una narrativa heroica de sí mismo. El conjunto sugería una personalidad autoritaria, narcisista, pero lejos del colapso psicótico. Otro punto que interesaba a Kelly era la relación entre personalidad y adicciones. Se sabía que Göring había llegado a la captura con una enorme reserva de comprimidos de paracodeína y que durante años había dependido de ese fármaco. En Nuremberg, bajo supervisión médica, fue perdiendo peso y reduciendo el consumo. El psiquiatra, sin embargo, empezó a sospechar que más que una adicción devastadora, lo que veía era una costumbre arraigada en un hombre acostumbrado a los lujos y a los rituales de confort. La necesidad de controlar cada aspecto de su vida, incluidas sus propias formas de placer, encajaba mejor con el perfil general que con el de un toxicómano fuera de control. Cuando comparaba los resultados de Göring con los de otros acusados, Kelly veía variaciones individuales, pero ningún abismo clínico entre ellos. Los altos mandos nazis no formaban un grupo de psicóticos inconfundibles. Eran, en su mayoría, hombres funcionales que podían mantener una conversación lógica, comprender su situación legal y recordar con detalle su pasado. Solo en casos aislados, como el de Robert Ley, el psiquiatra detectó un deterioro mental tan grave que justificaba hablar de verdadera enfermedad mental. Este hallazgo, frío sobre el papel, golpeó a Kelly a nivel personal. Había llegado a Nuremberg con la esperanza de encontrar una explicación psiquiátrica que separara a aquellos hombres del resto de la humanidad. Las pruebas, sin embargo, le devolvían una imagen distinta, la de individuos muy capaces, emocionalmente superficiales, centrados en sí mismos y en el poder,
pero sin los signos de locura que muchos esperaban ver. La psicología experimental no estaba ofreciendo una coartada científica al mundo, sino todo lo contrario. A medida que iban llegando los resultados y se consolidaba la imagen clínica de Göring, Kelly empezó a intuir la conclusión a la que se vería obligado a llegar. El problema no era una patología exótica y rara, sino una combinación de rasgos relativamente comunes como ambición, egocentrismo y obediencia a la propia causa, puesta al servicio de un proyecto político criminal y protegida por un aparato de poder gigantesco. Las pruebas psicológicas, lejos de tranquilizar, abrían la puerta a una idea mucho más inquietante. Bajo ciertas circunstancias, personas con perfiles similares podrían aparecer en cualquier país y en cualquier época. Carisma como arma, el control invisible de Göring sobre quienes lo rodeaban. En la prisión de Nuremberg, los barrotes, las luces encendidas toda la noche y la vigilancia constante parecían reducir a los antiguos jerarcas nazis a simples números de celda. Pero debajo de esa superficie disciplinada seguían funcionando las mismas fuerzas invisibles que habían estructurado el poder en el Tercer Reich. Jerarquías, lealtades, resentimientos y, sobre todo, carisma. Hermann Göring, incluso vestido con un mono de prisionero, seguía siendo un especialista en esa forma de dominio. Douglas Kelly lo advirtió muy pronto. Bastaba con observar el pasillo en la hora de los paseos o durante las breves ocasiones en que las celdas se abrían para comprobar que el orden natural del grupo no lo decidía el reglamento, sino la influencia de Göring. Cuando él hablaba, el murmullo del resto se apagaba. Cuando lanzaba una broma, las sonrisas, a veces nerviosas, se extendían de puerta en puerta. Incluso quienes lo detestaban no podían evitar reconocer que seguía organizando, de manera silenciosa, la atmósfera del lugar. Kelly entendió que ese carisma no era un adorno superficial, sino un componente central de la estructura psicológica de Göring. No se trataba solo de caer simpático. Se trataba de una habilidad casi instintiva para tomar el control de cualquier situación social. En la mesa de interrogatorio, el antiguo mariscal nazi se acomodaba en la silla, miraba a su interlocutor a los ojos, calibraba su carácter en pocos minutos y ajustaba su comportamiento en consecuencia. Con los guardias americanos adoptaba un tono campechano, casi militar, de soldado a soldado. Con los oficiales del alto mando se mostraba más solemne, subrayando su rango y su experiencia. Con los psicólogos activaba su modo más intelectual, dispuesto a debatir ideas y teorías. Ese ajuste constante no era un síntoma de inestabilidad, sino de cálculo. Göring sabía que cada persona que entraba en su celda podía convertirse en un mediador ante el mundo exterior. Un guardia que contara anécdotas, un médico que redactara informes, un pastor que hablara de su estado de ánimo. Por eso intentaba ganarse, en distintos niveles, a todos ellos. No siempre lo conseguía, pero rara vez dejaba pasar la ocasión de impresionar. Para Kelly era como observar a un actor experimentado cambiando de registro según el público, sin perder nunca el control del escenario. Ese mismo patrón aparecía en las sesiones más formales. Cuando el psiquiatra iniciaba una entrevista estructurada, con preguntas pensadas para evaluar memoria, juicio y pensamiento abstracto, Göring respondía con precisión, pero también con adornos. Ante una pregunta simple, añadía detalles, anécdotas, referencias históricas. No se limitaba a contestar, hacía de cada respuesta una pequeña escena. A veces se adelantaba a la siguiente pregunta, como si hubiera adivinado el guión. Otras desviaba el foco hacia aspectos que le convenían, obligando a Kelly a redirigir la conversación una y otra vez. Lo más inquietante para el psiquiatra era la facilidad con que esa teatralidad podía resultar atractiva incluso para observadores críticos. Por mucho que uno supiera quién era Göring y de qué se le acusaba, había momentos en que el tono amable, la ironía, la aparente sinceridad podían generar una sensación de proximidad. Era un fenómeno que los psicólogos conocen bien, la capacidad de ciertos individuos de construir un vínculo emocional superficial pero eficaz, aunque detrás de él no haya empatía real. En términos clínicos, se hablaba de rasgos psicopáticos afables. En términos cotidianos, simplemente de alguien que cae bien sin que uno sepa exactamente por qué. Kelly llegó a definir ese carisma como una especie de arma. No disparaba balas ni movía divisiones blindadas.
pero podía desarmar defensas racionales, diluir la sensación de peligro, convertir la entrevista, que debería ser un análisis objetivo, en una especie de conversación entre iguales. El psiquiatra se obligó a sí mismo a mantener una distancia consciente. Después de cada sesión anotaba no solo lo que Göring había dicho, sino cómo lo había hecho sentir a él, qué impresiones subjetivas había provocado. Sabía que la fascinación podía convertirse en una forma de ceguera. El efecto de Göring no se limitaba a los profesionales. Entre los otros prisioneros, su manera de hablar y comportarse fomentaba una especie de microcosmos político. Había quienes lo veneraban como al viejo camarada que los había guiado en los años de triunfo. Había quienes lo culpaban de 1000 decisiones desastrosas. Había quienes solo buscaban su protección simbólica frente a la incertidumbre del juicio. Él jugaba con todo eso. A veces se mostraba como el líder que aún da instrucciones, comentando estrategias de defensa, opinando sobre abogados y jueces. Otras veces adoptaba el papel de víctima digna, asegurando que la historia lo absolvería a él y condenaría a sus enemigos. Esta combinación de papeles configuraba un patrón inquietante. Era la misma lógica que había utilizado en escala mucho mayor durante su tiempo en el poder. Proyectar seguridad, ofrecer certezas, prometer protección y al mismo tiempo exigir lealtad absoluta. En Nuremberg, obviamente, su capacidad de acción estaba casi anulada, pero su carisma seguía funcionando como un recordatorio de cómo había sido posible movilizar a millones de personas bajo un proyecto criminal. Para Kelly, observar ese magnetismo en un entorno tan reducido era como ver, bajo una lupa, un mecanismo que en el pasado había operado a escala de Estado. El psiquiatra también notó que Göring se esforzaba por construir una imagen de sí mismo para la posteridad, incluso dentro del ámbito limitado de la prisión. Sabía que los psicólogos tomaban notas, que los periodistas merodeaban alrededor del juicio, que algún día se escribirían libros sobre aquellos meses. En consecuencia, cuidaba sus frases, buscaba grandes declaraciones, ofrecía interpretaciones grandilocuentes de la historia. Quería aparecer como el estadista derrotado pero coherente, no como un criminal descompuesto. Ese impulso de controlar el relato era para Kelly otra manifestación del mismo carisma. El intento de seducir no solo a los presentes, sino a un público futuro. Lo paradójico era que esa misma cualidad que había contribuido a convertirlo en una figura central del régimen, en la prisión lo volvía particularmente peligroso desde el punto de vista del proceso judicial. Un acusado capaz de dominar el ambiente, de hablar con brillantez, de ridiculizar a la acusación y de presentar sus actos como decisiones racionales y necesarias, podía convertirse en un foco de simpatía o al menos de ambigüedad. No se trataba de que convenciera a los jueces, ya que los hechos eran demasiado contundentes, sino de que sembrara dudas en la opinión pública, de que ofreciera una versión razonable de sí mismo que atenuara el rechazo moral. Kelly, que había sido llamado a Nuremberg para evaluar la competencia mental de los acusados, empezó a comprender que su trabajo tenía otra dimensión. Era también una forma de contrapeso frente a ese carisma. Si sus informes dejaban claro que Göring entendía perfectamente lo que había hecho y por qué estaba siendo juzgado, entonces el brillo personal del antiguo mariscal no podía utilizarse como argumento exculpatorio. La seducción del personaje quedaba desenmascarada como lo que era: una herramienta de poder, no una señal de salud moral. Con el tiempo, el psiquiatra llegó a una conclusión que marcaría el resto de su interpretación. La cualidad más peligrosa de Göring no era su brutalidad ni su fanatismo, sino su capacidad de hacer que todo eso pareciera aceptable, incluso atractivo, a quienes se dejaban arrastrar por su encanto. El carisma, en su caso, no era un don neutral, era una forma sofisticada de violencia simbólica. Y en los pasillos silenciosos de la prisión de Nuremberg, Douglas Kelly lo veía operar a diario, en pequeño, como un eco inquietante del dominio que aquel hombre había ejercido sobre un país entero. 2 psiquiatras, 2 diagnósticos, Douglas Kelly versus Gustav Gilbert. En el pasillo de celdas de Nuremberg no había un solo psiquiatra tomando notas, sino 2. Douglas Kelly no era el único que conversaba a diario con los acusados, observaba sus gestos y registraba sus respuestas a los tests. A pocos metros de él trabajaba Gustav Gilbert, psicólogo del ejército estadounidense, de origen judío, criado en Estados Unidos pero con alemán perfecto.
Miraban a los mismos hombres, escuchaban historias similares, aplicaban herramientas parecidas. Sin embargo, de ese material compartido saldrían dos diagnósticos radicalmente distintos sobre la mente de Hermann Göring y sus compañeros. Gilbert había llegado a Nuremberg con un encargo ligeramente diferente. Además de evaluar la sanidad mental de los prisioneros, debía actuar como traductor y observador permanente del clima psicológico en la prisión. Pasaba largas horas en las celdas, hablaba con los acusados en su idioma, los escuchaba desahogarse, pelearse entre ellos, justificar sus actos o romper en crisis. A diferencia de Kelly, que venía de la psiquiatría médica, Gilbert estaba más cercano a la psicología social. Le interesaba cómo funcionaba la mente en grupo, cómo el poder y la ideología moldeaban la conducta. Durante los primeros meses ambos colaboraron estrechamente. Compartían despachos, informes, impresiones rápidas después de las entrevistas. Juntos administraron las pruebas de inteligencia y los tests de personalidad, incluida la famosa batería de Rorschach. Comentaban luego, casi como colegas de laboratorio, los resultados que iban apareciendo: quién tenía el cociente intelectual más alto, quién parecía más inseguro, quién mostraba más frialdad emocional. Estaban de acuerdo en algo básico. Aquellos hombres eran moralmente depravados, corruptos, responsables de crímenes masivos. Pero cuando se trataba de traducir eso al lenguaje clínico, empezaron a separarse. Para Kelly, la pregunta central era clara y relativamente acotada. ¿Estaban los acusados libres de psicosis? ¿Veía en alguno de ellos delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento que impidiera entender el juicio? Su criterio estaba anclado en la distinción clásica entre enfermedad mental grave y personalidad. Podía admitir que hubiera rasgos peligrosos, que el carácter de algunos fuera profundamente narcisista o cruel, pero eso no equivalía automáticamente a un diagnóstico psiquiátrico que los eximiera de responsabilidad. Gilbert miraba la misma realidad desde otra perspectiva. No le bastaba con decir que no estaban locos en el sentido técnico. Lo que veía, en especial en figuras como Göring, le parecía algo más oscuro. Una combinación de encanto superficial, falta de empatía, capacidad de manipulación y una facilidad escalofriante para justificar la violencia. Cuando más tarde escribió sobre ello, hablaría de psicopatía agresiva, de una forma de personalidad en la que la ausencia de conciencia moral no era un detalle, sino el centro mismo de la estructura psicológica. Ese contraste se hacía visible en sus respectivas descripciones de Hermann Göring. Kelly lo definía, en esencia, como un hombre muy inteligente, extremadamente egocéntrico, con talento para el liderazgo y una notable capacidad de controlar sus emociones cuando le convenía. Subrayaba su normalidad clínica. No veía rupturas con la realidad, ni delirios místicos, ni confusión mental. Gilbert, en cambio, prefería subrayar el lado sombrío del personaje. Lo describía como un psicópata afable, alguien capaz de mostrarse encantador y divertido mientras en el fondo carecía de empatía real por el sufrimiento ajeno y estaba dispuesto a cualquier cosa para mantener su poder. En la práctica diaria, esas diferencias teóricas se traducían en conversaciones muy concretas. Después de una entrevista especialmente intensa con Göring, Kelly podía comentar que el prisionero había demostrado, una vez más, una mente clara, lógica, perfectamente capaz de entender el marco moral de sus actos, aunque eligiera justificarlos. Gilbert, escuchando la misma sesión o leyendo la transcripción, veía en ella la confirmación de una patología moral. Un sujeto que racionalizaba el mal con una frialdad que, a sus ojos, solo podía explicarse por una desviación profunda de la personalidad. No era una simple disputa académica. Los dos hombres discutían, a veces con dureza, sobre el significado de sus hallazgos. Gilbert sospechaba que Kelly corría el riesgo de dejarse seducir por el carisma de Göring, de confundir la brillantez intelectual con normalidad moral. A su juicio, hablar de los acusados como hombres corrientes era minimizar la monstruosidad de sus actos. Kelly, por su parte, temía lo contrario, que Gilbert estuviera proyectando sobre los reos la necesidad humana de verlos como monstruos excepcionales, separados por un abismo insalvable del resto de la sociedad. La polémica se concentró de manera especial en la interpretación de los Rorschach. Las mismas manchas de tinta que Göring había descrito con detalle se convirtieron en campo de batalla.
Para Kelly, las respuestas mostraban una mente bien estructurada. Imágenes organizadas, ausencia de caos perceptivo, un énfasis en figuras de poder y acción que encajaba con su historia personal. Nada de eso, insistía, equivalía por sí mismo a un diagnóstico de locura o de psicopatía clínica en el sentido más estricto. Gilbert veía otra cosa. En esas mismas asociaciones encontraba señales de agresividad, dominio, falta de calidez humana, indicios suficientes, a su juicio, para hablar de una personalidad gravemente desviada. Con el tiempo, esta guerra de interpretaciones se volvió casi emblemática. No solo discutían Kelly y Gilbert. Otros psicólogos, psiquiatras e historiadores se sumaron, años después, al debate sobre qué había que hacer con aquellos resultados. Algunos defendieron la lectura más dura de Gilbert. Los nazis de Nuremberg serían, en su mayoría, psicópatas, seres marcados por una configuración mental excepcionalmente peligrosa. Otros se inclinaron por la tesis de Kelly. Lo inquietante no era encontrar monstruos clínicos, sino descubrir hasta qué punto hombres psicológicamente funcionales podían participar en crímenes masivos si el sistema les ofrecía poder y legitimidad. La diferencia también tuvo consecuencias públicas. Gilbert permaneció más tiempo en Nuremberg, siguió las fases finales del juicio y publicó pronto su libro de memorias, en forma de diario, que tuvo amplia difusión. El público lector, todavía conmocionado por los horrores recién revelados de los campos de exterminio, era más receptivo a una explicación que hablara de personalidades enfermas, de criminales que parecían llevar una marca de maldad casi biográfica. Kelly, en cambio, habló y escribió sobre su experiencia en un tono más frío y analítico, insistiendo en que, salvo casos concretos, no había encontrado locos, sino hombres peligrosamente normales. Su mensaje, más difícil de digerir, tuvo menos eco inmediato. En el centro de este choque teórico seguía estando la figura de Göring. Para Gilbert, su carisma, su sentido teatral, su capacidad de seducir al interlocutor eran parte de un patrón psicopático, la máscara amable detrás de la cual se escondía un vacío moral. Para Kelly, esas mismas cualidades demostraban justamente lo contrario de la locura. Mostraban a un individuo que conocía muy bien las reglas del juego social, que sabía leer a los demás y explotarlos a su favor. Si algo probaban, en su opinión, era la necesidad de reconocer que el mal podía presentarse con una sonrisa y un discurso lógico. Una normalidad aterradora, el dictamen final de Douglas Kelly. Al cabo de meses de entrevistas, tests, conversaciones informales y observación diaria, Douglas Kelly se encontró frente a la tarea que, en el fondo, había estado aplazando. Tenía que poner por escrito su veredicto profesional. Los jueces y los mandos militares no esperaban de él una teoría filosófica sobre el mal, sino algo concreto. ¿Estaban aquellos hombres, y en particular Hermann Göring, mentalmente capacitados para ser juzgados y condenados? La respuesta, a esas alturas, ya no dependía de una intuición, sino de un cúmulo de datos que el propio Kelly había reunido con rigor. Lo que esos datos mostraban era, al mismo tiempo, claro e inquietante. En Göring no aparecía rastro de psicosis, no había delirios persistentes, ni voces imaginarias, ni confusión grave sobre el tiempo, el lugar o las personas. Su memoria era precisa, su pensamiento lógico, su capacidad de concentración notable. Cuando se le hablaba de los cargos en su contra, entendía perfectamente su alcance. Podía describir la estructura del Estado nazi, explicar sus propias decisiones políticas, anticipar las consecuencias jurídicas de lo que estaba ocurriendo en Nuremberg. Era, en todas las variables clínicas relevantes, un hombre competente. En sus notas sobre las pruebas de Rorschach, Kelly utilizó una expresión que, con el tiempo, se volvería célebre. Habló de una personalidad básica normal. Con ello, no quería decir que el carácter de Göring fuera bondadoso o equilibrado, sino que, desde el punto de vista de la organización psíquica, no presentaba las fracturas que se asocian a la locura. Las respuestas a las láminas de tinta eran coherentes, las asociaciones estructuradas, la percepción de la realidad intacta. Lo que destacaba no era el caos, sino otra cosa, una egocentricidad descomunal y una energía emocional volcada hacia el dominio y el mando. En su libro posterior, y en sus conferencias, Kelly resumió así su hallazgo. Los principales nazis de Nuremberg no eran genios del mal ni demonios únicos en la historia.
sino hombres con tres rasgos bastante familiares: ambición de poder, oportunismo extremo y una notable falta de frenos morales cuando el sistema les ofrecía cobertura. No tenían, como grupo, un perfil psicológico exótico. Lo que los distinguía era la combinación entre esos rasgos y la oportunidad histórica de hacerse con el control de un Estado moderno. Ese diagnóstico era más incómodo que cualquier etiqueta psiquiátrica. Si el informe hubiera dicho que Göring era un psicótico peligroso o un enfermo mental grave, el mundo podría haber respirado con cierto alivio. Los crímenes del Tercer Reich se habrían explicado como el resultado de una anomalía, de una especie de accidente clínico. Sin embargo, la conclusión de Kelly iba en sentido opuesto. Lo que había visto, insistía, era la capacidad del ser humano de llevar hasta el extremo tendencias presentes en muchas sociedades. En el caso concreto de Göring, la síntesis era brutal. Aquí estaba un hombre que, frente a la muerte, podía hablar con soltura de estrategia política, de lealtad al Führer, de su orgullo por la Luftwaffe y de su papel en la construcción del régimen. Entendía la magnitud de las acusaciones y, aún así, no mostraba arrepentimiento genuino. Podía admitir errores tácticos, reconocer derrotas militares, lamentar decisiones que habían resultado contraproducentes, pero rara vez cuestionaba, en el fondo, la legitimidad del proyecto al que había servido. La maquinaria mental que había justificado deportaciones, asesinatos y guerra total seguía intacta, sin grietas psicóticas, al otro lado de la mesa del psiquiatra. Kelly comparaba esa estabilidad con los casos en los que sí había encontrado un deterioro evidente. Robert Ley, por ejemplo, mostraba un cuadro de desorganización mental tan grave que cualquier observador podía reconocerlo. Allí, sí, se podía hablar de enfermedad, pero esas eran excepciones. La mayoría de los acusados, incluido el antiguo número 2 del Reich, funcionaban con una claridad mental que no dejaba margen para dudas legales. Sabían lo que habían hecho, sabían por qué lo habían hecho y eran plenamente capaces de responder por ello ante un tribunal. Cuando redactó sus informes formales, Kelly fue cuidadoso con el lenguaje, pero no ambiguo. Señaló que Göring estaba en buenas condiciones físicas y mentales para enfrentarse al juicio, que comprendía la naturaleza de los cargos y que podía colaborar con su defensa. Insistió en que, desde la perspectiva de la psiquiatría, no había base para declararlo inimputable. Lo mismo escribió sobre la mayoría de los otros reos. Con esa decisión, contribuyó a asegurar que el proceso de Nuremberg se desarrollara bajo la premisa de que los acusados eran sujetos responsables, no marionetas enfermas. Sin embargo, en sus notas personales y en sus reflexiones privadas, el tono era más sombrío. El psiquiatra se dio cuenta de que sus conclusiones tenían un efecto paradójico. Al demostrar que los líderes nazis no eran locos, dejaba claro que nada impedía que personas con perfiles similares surgieran en otras latitudes, bajo otros símbolos y banderas. Lo que había visto en las celdas de Nuremberg no era un monstruo irrepetible, sino un tipo de personalidad que podía prosperar siempre que una sociedad estuviera dispuesta a seguirla. Esa idea, que en un primer momento lo intrigó como hipótesis profesional, empezó a perseguirlo como advertencia moral. Kelly intentó formular esa advertencia de manera positiva. Insistió en que lo aprendido en Nuremberg debía servir para fortalecer las instituciones democráticas, para desconfiar de los discursos simplificadores y de los líderes que ofrecían soluciones absolutas. Pero también sabía que su mensaje chocaba con una necesidad humana muy fuerte, la de creer que el mal absoluto solo puede venir de individuos anormales. Al negar esa coartada, se convirtió en una voz incómoda. Muchos preferían la versión de Gustave Gilbert con sus diagnósticos de psicopatía agresiva porque encajaba mejor con el deseo de separar a los nazis del resto del género humano. La propia vida de Kelly quedó atravesada por esa tensión. En público hablaba como científico, presentando gráficas, citando tests, explicando el significado de sus hallazgos. En privado, cargaba con las imágenes de los acusados, escuchando las pruebas de los campos de exterminio, con los chistes que hacían a puerta cerrada, con la facilidad con la que podían pasar de una conversación trivial a la descripción fría de una masacre. Esa convivencia entre normalidad exterior y abismo moral interior era para él la clave del problema, y también lo que hacía tan difícil transmitir su mensaje sin que sonara a acusación contra el resto del mundo.
El dictamen final de Douglas Kelly sobre Hermann Göring y, por extensión, sobre muchos de sus compañeros de banquillo, quedó fijado en una frase que repitió de distintas maneras. No eran locos, y precisamente por eso eran tan peligrosos. El mal que representaban no podía encerrarse en una categoría clínica que lo mantuviera a distancia. Era el resultado de decisiones conscientes, tomadas por individuos que comprendían lo que hacían y lo justificaban dentro de un marco ideológico. En Nuremberg, el psiquiatra no encontró un consuelo médico, encontró una advertencia. Y esa advertencia, en los años siguientes, se convertiría en el centro de su cruzada personal y en el peso que jamás conseguiría dejar atrás. El juicio como escenario, la influencia de Kelly en la manera de enfrentar a Göring. Cuando se abrieron las sesiones del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el edificio del Palacio de Justicia se convirtió en algo más que un espacio jurídico. Era un escenario. En la sala principal se cruzaban cámaras, taquígrafos, diplomáticos, corresponsales de prensa y observadores militares. Allí se iba a decidir no solo la suerte de 22 hombres, sino también el relato oficial sobre cómo debía entenderse la responsabilidad por la guerra y el genocidio. Entre todos los acusados, uno ocupaba el centro de la atención, Hermann Göring. Desde mucho antes de que subiera al estrado, los fiscales sabían que no era un acusado cualquiera. Era el antiguo número 2 del régimen, un orador experimentado, acostumbrado a hablar ante multitudes y a imponerse en reuniones políticas. Los informes psiquiátricos que llegaban desde la prisión confirmaban esa impresión. Göring no estaba confuso, ni quebrado, ni al borde del colapso. Era un hombre intelectualmente brillante, narcisista, plenamente consciente de su situación y decidido a sacar el máximo provecho de cada minuto ante los jueces. En ese contexto, el trabajo de Douglas Kelly adquirió un peso estratégico. Sus evaluaciones habían concluido que Göring y la mayoría de los demás acusados comprendían perfectamente la naturaleza de los cargos, podían seguir el procedimiento y colaboraban con sus abogados. No había base clínica para apartarlos del juicio. Eso significaba, en la práctica, que el tribunal iba a enfrentarse a un acusado fuerte, capaz de articular un discurso político y de intentar transformar el proceso en una plataforma para su propia versión de la historia. Si se le permitía hacerlo sin control, podía usar el banquillo como tribuna. Los fiscales aliados, encabezados por el estadounidense Robert H. Jackson y sus colegas británicos y soviéticos, asumieron que no iban a interrogar a un enfermo, sino a un político veterano. La apertura de Jackson, con su célebre frase de que aquella guerra no había simplemente ocurrido, sino que había sido planificada y preparada, apuntaba directamente a la idea de responsabilidad consciente. Ese marco encajaba con el retrato que Kelly había trazado. Los acusados no eran marionetas arrastradas por fuerzas incomprensibles, sino hombres que habían tomado decisiones y las habían implementado desde el poder. Cuando llegó el momento de que Göring declarara, la sala entera pareció inclinarse hacia el estrado. En el interrogatorio directo, conducido por su propio abogado, el antiguo mariscal desplegó todo lo que Kelly había observado en la celda: seguridad, memoria detallada, habilidad para dramatizar. Presentó su vida como la trayectoria de un patriota que había servido a Alemania desde la Primera Guerra Mundial. Se presentó como un estadista pragmático que habría intentado contener los excesos de otros si hubiera podido. Recurrió a la lógica del hombre de Estado, ese tono en el que los crímenes aparecen maquillados como decisiones necesarias. Durante esos primeros días de testimonio, muchos observadores tuvieron la sensación incómoda de que Göring estaba recuperando algo de su antigua aura. Respondía rápido, corregía a los fiscales cuando estos cometían imprecisiones, insistía en tecnicismos legales, recordaba fechas y nombres con una soltura que imponía respeto, aunque fuera a regañadientes. En la prensa internacional comenzaron a circular titulares que hablaban del renacer del viejo líder nazi en el estrado. El peligro que Kelly había detectado en la prisión, es decir, la capacidad de Göring de dominar cualquier espacio social, se estaba materializando ahora ante el mundo entero. La reacción de la acusación fue ajustar la estrategia. Frente a un acusado que parecía sentirse cómodo en la retórica, la clave estaba en salir de la abstracción y bajar, una y otra vez, a los documentos, las órdenes firmadas, las actas de reuniones, las estadísticas de deportaciones y ejecuciones.
El contrainterrogatorio, en manos de los fiscales, se convirtió en una labor de demolición paciente. Cada vez que Göring intentaba envolverse en discursos grandilocuentes, se le devolvían fragmentos de la maquinaria burocrática que había contribuido a poner en marcha. En el duelo verbal con Jackson, hubo momentos en los que el estadounidense pareció perder el control del ritmo, atrapado en las respuestas largas y teatrales de Göring. Pero a medida que otros fiscales se sumaron al interrogatorio y que la montaña de documentos fue creciendo, el brillo del acusado empezó a resquebrajarse. El carisma seguía ahí, pero cada vez costaba más disimular detrás de él el peso de las pruebas. Lo que ante Kelly se había manifestado como egocentrismo lúcido y capacidad de manipulación, en la sala se convirtió en una sucesión de evasivas, minimizaciones y justificaciones que empezaron a sonar huecas. Douglas Kelly ya no estaba en Nuremberg cuando esas escenas se desarrollaron. Había sido ascendido y regresó a Estados Unidos antes de que Göring subiera al estrado. Pero siguió el juicio a través de transcripciones, noticias y comunicaciones con colegas. Desde la distancia veía confirmarse lo que sus entrevistas en la prisión le habían enseñado. Göring seguía siendo el mismo hombre que había conocido, brillante y narcisista, incapaz de admitir culpa moral profunda, convencido de que podría salir victorioso al menos en el terreno del relato. Lo significativo para Kelly no era solo cómo se comportaba Göring, sino cómo lo enfrentaba el tribunal. Su diagnóstico de normalidad peligrosa había reforzado la idea de que no se debía tratar al acusado como a un enfermo, sino como a un político y militar que tenía que responder punto por sus decisiones. Al descartarse la coartada de la locura, la acusación se concentró en mostrar que la comprensión que Göring tenía de sus actos era tan clara como su determinación de llevarlos adelante. Cada vez que el acusado intentaba refugiarse en la línea de obediencia a órdenes superiores, los fiscales le recordaban sus propios discursos, sus instrucciones firmadas, sus declaraciones de orgullo por la represión. En esa tensión entre la actuación del acusado y la respuesta del tribunal se jugaba algo más profundo que la condena de un solo hombre. Lo que estaba en disputa era la idea misma de responsabilidad individual en un régimen totalitario. Si Göring hubiera sido presentado como un loco, la historia habría quedado en parte reducida a una anomalía. Al mostrarlo como un hombre mentalmente competente, articulado y calculador, el tribunal, apoyado en evaluaciones como las de Kelly, subrayó que los crímenes del Tercer Reich habían sido cometidos por personas capaces de pensar, entender y planificar. Hacia el final del proceso, cuando se le permitió hacer una declaración final, Göring volvió a recurrir a su repertorio de recursos retóricos. Se declaró víctima de la justicia de los vencedores, atacó la credibilidad de los testigos, se presentó como un soldado leal a su país. Pero su discurso ya no tenía la misma fuerza. La sucesión de documentos, testimonios y confrontaciones lo había erosionado. La sala que en los primeros días parecía inclinarse hacia su figura, ahora lo miraba a través del prisma de las pruebas acumuladas, no de su carisma. Kelly interpretó ese desenlace como una especie de confirmación práctica de su tesis. El juicio había demostrado, a ojos del mundo, que un hombre clínicamente normal podía articular una defensa sofisticada, jugar con las palabras y las emociones, y aún así quedar expuesto como responsable de crímenes masivos cuando se lo confrontaba con la realidad material de sus actos. El escenario del tribunal, con sus luces, sus micrófonos y sus taquígrafos, se convirtió, para él, en la prolongación natural de lo que había visto en la celda, la lucha entre el relato seductor de un individuo y el peso implacable de los hechos. Cuando la sentencia condenó a muerte a Hermann Göring, la conclusión jurídica fue contundente. La psiquiatría había hecho su parte al declarar al acusado competente. El derecho hizo la suya al establecer la culpabilidad. Lo que quedaba flotando, sin embargo, era la lección que a Kelly más le importaba. El peligro no reside solo en los fanáticos descontrolados o en los enfermos evidentes, sino también en quienes, como su antiguo paciente estrella, saben usar la palabra, el encanto y la aparente racionalidad para llevar a otros, paso a paso, hacia el abismo. La víspera de la horca, el suicidio de Göring como última afirmación de control.
La noche del 15 de octubre de 1946, el pasillo de celdas de la prisión de Nuremberg estaba preparado para un ritual que los aliados habían planeado con precisión casi quirúrgica. A la mañana siguiente, 12 condenados a muerte, entre ellos Hermann Göring, serían trasladados uno a uno hasta el patíbulo levantado en el gimnasio de la prisión. Cada paso, cada firma, cada testigo estaba previsto para mostrar al mundo que la justicia internacional podía ejecutarse de forma fría, controlada y pública. Nada debía quedar librado al azar. Hacía meses que el comandante de la prisión, el coronel Burton Andrews, vivía con una obsesión: impedir suicidios. Ya había tenido que afrontar 2 muertes autoinfligidas en su custodia y sabía que una tercera podría arruinar su carrera y, sobre todo, empañar la imagen de los juicios. Por eso las celdas estaban bajo vigilancia permanente, las luces permanecían encendidas, los prisioneros eran cacheados con frecuencia y cualquier objeto sospechoso era retirado de inmediato. En teoría, era imposible que alguien escondiera algo tan letal como una cápsula de cianuro. En teoría. Göring conocía bien ese entorno. Llevaba más de un año viviendo bajo aquel régimen de control extremo, vigilado día y noche, sometido a registros constantes. Había adelgazado decenas de kilos, se había desintoxicado de la paracodeína, había visto cómo otros acusados se hundían psicológicamente. Él, en cambio, parecía mantener una especie de disciplina interior inquebrantable. Sabía que su condena era definitiva. El tribunal no solo lo había declarado culpable en todos los cargos, sino que también había rechazado su petición de ser fusilado como soldado. Moriría como criminal común, colgado de una cuerda, lo que consideraba una humillación intolerable. En los días previos a la ejecución, la rutina de la prisión se llenó de gestos finales. Los condenados escribieron cartas de despedida, confesaron pecados ante el capellán, recibieron visitas limitadas de abogados y funcionarios. Göring no fue la excepción. Redactó mensajes para su esposa Emmy y su hija Eda, discutió con su abogado los detalles de su legado, habló con el pastor protestante de la prisión, Henry Gericke, y se permitió incluso algunas bromas negras sobre la muerte que se acercaba. Nada en su comportamiento sugería pánico o descontrol, más bien transmitía la imagen de alguien que seguía midiendo cada movimiento. Según los guardias, la noche de la ejecución transcurrió con aparente calma. Göring se acostó en su litera, leyó durante un rato y en algún momento se recostó como para intentar dormir. El soldado apostado frente a su celda lo observaba a través de la mirilla de la puerta, como siempre. Nada extraordinario parecía estar ocurriendo hasta que, entrada la noche, el cuerpo del prisionero comenzó a mostrar movimientos bruscos. Cuando los guardias irrumpieron en la celda, ya era demasiado tarde. Göring agonizaba, convulsionando, con un olor penetrante en el aire. Sobre la cama o en el suelo, según relataron distintos testigos, aparecía el pequeño contenedor metálico que había guardado la cápsula de cianuro. La escena desató el caos. Los médicos de la prisión confirmaron la muerte pocos minutos después. Andrews fue informado de inmediato. La noticia se propagó como un golpe seco por el edificio. El prisionero más vigilado, el símbolo mayor del régimen juzgado en Nuremberg, había logrado burlar todos los controles en el último momento. Los periodistas, los oficiales aliados, los funcionarios del tribunal se despertaron con la sensación de haber perdido algo crucial. El espectáculo final de Göring colgando del patíbulo, la imagen que debía cerrar, de forma casi pedagógica, el ciclo del juicio. A partir de ese instante, comenzó otra historia. La del misterio sobre cómo había obtenido el veneno. Circularon varias teorías. Una de las más antiguas sostiene que Göring logró esconder desde su captura una cápsula de cianuro en un frasco de crema o en algún objeto personal que fue guardado con sus pertenencias y que, de algún modo, volvió a sus manos con la ayuda de un guardia confiado. Otra hipótesis apunta a la colaboración voluntaria de un soldado estadounidense al que habría seducido con su carisma, convenciéndolo de que le entregara medicina en su última noche. Décadas después, un exsoldado llamado Herbert Stivers afirmó haberle pasado una pastilla oculta en una lapicera, creyendo que se trataba de un remedio inofensivo. Ninguna de estas versiones ha podido confirmarse de manera absoluta. Lo que sí estaba claro era el resultado. Göring había conseguido exactamente lo que quería.
Evitó la horca que consideraba indigna, frustró el último acto del ritual de justicia aliado y dejó al comandante de la prisión bajo una sombra que lo acompañaría el resto de su vida. Andrews aceptó formalmente la responsabilidad y su reputación quedó golpeada para siempre. La muerte del prisionero no fue solo un desafío al sistema de vigilancia, fue también una puñalada simbólica al guión que los vencedores habían preparado para cerrar el juicio. Desde la distancia, en Estados Unidos, Douglas Kelly recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y confirmación. Ya no estaba en Nuremberg, ya que había sido trasladado meses antes, pero seguía obsesionado con el hombre al que había estudiado durante tantas horas. Para muchos observadores externos, el suicidio podía parecer un acto desesperado, la reacción final de alguien que no soporta la proximidad de la muerte. Para Kelly, sin embargo, encajaba demasiado bien con todo lo que había visto en Göring como para reducirlo al pánico. Era, una vez más, una cuestión de control. En sus reflexiones posteriores, el psiquiatra interpretó el suicidio como la última jugada de un hombre que se negaba a permitir que otros escribieran el final de su historia. Toda la vida de Göring, tal como él la contaba, estaba atravesada por la necesidad de dirigir la escena, el héroe de guerra, el ministro poderoso, el organizador del terror, el preso que todavía dominaba el pasillo de celdas. A ojos de Kelly, morir ahorcado ante testigos, siguiendo el calendario fijado por el tribunal, habría sido una capitulación completa ante el poder de los vencedores. Tragarse una cápsula de cianuro en el interior de su celda, en cambio, era una forma de decir, aún decido yo. No se trataba, en la lectura de Kelly, de una especie de gesto romántico o de dignidad militar. Göring no se quitaba la vida para salvar a otros, ni como protesta moral. Lo hacía para afirmar hasta el último instante su capacidad de eludir la coreografía ajena. Evitaba la humillación pública, sí, pero sobre todo evitaba convertirse en objeto total del relato aliado. Incluso muerto, se aseguraba de dejar un enigma. ¿Cómo había obtenido el veneno? ¿Quién lo había ayudado? ¿Cómo podía un hombre bajo vigilancia constante derrotar al sistema? Esas preguntas desviaban parcialmente el foco de la figura del condenado hacia la falla de quienes lo custodiaban. Para Kelly, ese detalle era fundamental. El suicidio no mostraba a un hombre descompuesto, sino a alguien que seguía pensando en términos de ventaja y derrota, de escena y público, de guión y contraguión. Era coherente con el diagnóstico que había elaborado en la prisión. Una inteligencia alta, una personalidad narcisista, una obsesión por el legado y una negativa radical a aceptar la posición de víctima pasiva. Incluso frente a lo inevitable, Göring había encontrado un modo de presentarse a sí mismo como quien ganaba el último round, aunque solo fuera en su propia imaginación. Con el paso de los años, la cápsula de cianuro que acabó con la vida del antiguo mariscal del Reich se convirtió en un símbolo cargado de ironía. Para el público, fue la prueba de que incluso el aparato de seguridad más estricto puede ser burlado por una persona decidida. Para los estudiosos de la mente criminal, fue un recordatorio inquietante. El mismo impulso de dominar, de controlar, de imponer el propio relato, puede mantenerse intacto hasta el mismo límite de la existencia. Y para Douglas Kelly, esa pastilla fue sobre todo la confirmación de que el hombre al que había examinado no había cambiado en lo esencial. Su último acto no desmentía el retrato psicológico construido en Nuremberg, lo subrayaba. En la madrugada del 16 de octubre, mientras los demás condenados eran llevados al patíbulo y sus cuerpos eran luego incinerados y arrojados al río, el cadáver de Göring seguía siendo objeto de fotografías, informes y especulaciones. La justicia formal había sido, en su caso, frustrada en la forma, no en el fondo. Estaba muerto, pero no como se había previsto. La horca quedó esperando al prisionero que se adelantó al verdugo. Y en algún lugar de Estados Unidos, el psiquiatra que había intentado desenredar la mente de aquel hombre entendió que, incluso en la derrota absoluta, Hermann Göring se las había arreglado para decidir cómo y cuándo bajar el telón.